Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? Hoy estoy grabando un nuevo tutorial. Después de hace bastante tiempo que no lo grabo. Y bueno, la verdad que estuve muy ocupado y hoy extrañaba poder grabar un tutorial, así que estoy acá. Bueno, este tutorial tiene que ver con pintar con detalles, ¿no es cierto? Para que se vea lo más realista posible. En este caso, una caricatura. Las caricaturas que yo hago por lo general son realistas, son por lo menos quieren ser realistas. Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de darle una apariencia real a la piel, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, yo le voy a explicar más o menos mi técnica. En este caso yo hice algunos trazos de boceto. Acá le puedo ampliar un poquito esta parte. Unos trazos de boceto para poder ir armando la caricatura, que la voy a modificar un toquecito acá. Me gustaría que sea como más chiquita esta parte. Ahí está. Bueno, en total lo demás lo voy a arreglar con el pincel. Y bueno, como verán, después tengo un color base, que va a ser un color más o menos, es el color intermedio que voy a utilizar, o color de fondo, para la piel, ¿cierto? El pelo ya sería otra cosa, digamos, acá después le voy a agregar un poco de detalle. Pero lo que más me interesa es hacer un tutorial de mi técnica de pintado con respecto a la piel, ¿cierto? Que varias veces me pidieron que explique en detalle, eh, que explique un poco la paleta de colores que uso. Y yo creo que, bueno, lo que estuve experimentando en los últimos tiempos, he modificado un poco mi manera de interpretar la piel. Y entiendo, digamos, que hay cosas que uno cuando recién empieza eh, pasa por alto o no entiende cómo funcionan. Entonces, a medida que uno va aprendiendo y le va dando más realismo, eh, adquiere experiencia, ¿no es cierto? Y está bueno poder compartir eso para aquellos que tienen la misma inquietud que uno tiene. Bueno, vamos a terminar con el preámbulo. Y bueno, esto es lo único que estoy haciendo ahora, darle el color base y limpiando un poco la ilustración para empezar. Lo primero que vamos a tener en cuenta es de dónde viene la luz. Yo para eso voy a dibujar una luz, porque si no, no se va a entender mucho. Más o menos vamos a hacer una luz acá. Supongamos que este sería como una especie de linterna, ¿no es cierto? Para que se den una idea, entonces que la luz va a alumbrar así. Pero ¿qué pasa? Es decir, esta luz va a estar muy arriba. Es como si yo agrandara el dibujo este, así más o menos, pongámosle, ¿no es cierto? Y esta luz estuviera por acá más o menos, ¿sí? Para que tengan una idea, les digo. Yo solamente quería dibujar la orientación de la luz. ¿Mm? Así que volvamos ahí atrás. Entonces, solamente la voy a dejar ahí a un costadito para que tengan idea de la orientación de la luz, ¿no es cierto? Es decir, que más o menos la sombra que le voy a aplicar a mi dibujo en esta cara que estoy creando, no me voy a poner a explicar anatomía porque eh, no alcanza el video para hacer todo. Bueno, por ejemplo, la sombra que yo utilizo en la actualidad es una sombra de color más que nada, así más o menos. Y yo utilizo el pincel con una opacidad que es controlada por la presión que ejerzo en el pincel, ¿no es cierto? En la tablet.
Si lo ven acá, está controlado por la presión de pluma. Tanto la opacidad como el flujo de tinta. Entonces voy de a poco, voy presionando muy poco, incluso por ahí agrando bastante el pincel porque lo que logro al apretar poco es que también el tamaño, digamos, del pincel se modifica por la presión de pluma. Entonces, al estar grande el pincel y yo al apretar poco, la punta sale finita, el trazo sale finito y la opacidad sale poca también. También yo cuando hago sombras por ahí endurezco un poco el pincel. Fíjense, puedo hacer de esta manera, ahí, o lo utilizo muy fuminado o lo endurezco. Yo tengo un atajo que es apretando Alt y el botón derecho del lápiz y yendo hacia arriba y hacia abajo. Endurezco un poquito para hacer un poco acá de sombra, así, de este modo. No le doy terminación, lo dejo así. Estoy haciendo la sombra, ¿no es cierto? Un poco de sombra. Vamos a darle un poco acá de sombra. Así, de este modo. El flequillo, vamos a hacerle un poco de sombra sobre la piel. Ahí estamos. Solamente así bosquejada la sombra, para que se entienda. ¿No es cierto? Esto va a ser la sombra. Es una sombra de color, por lo que están viendo. Ahí. Acá abajo vamos a dar un poco más. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar el color que se logra, porque al no presionar demasiado el lápiz de la tablet, se mezclan los colores, el color base que estaba y el color que yo utilicé para hacer la sombra. En este caso tomo este color, apretando Alt, hago clic sobre el color, lo tomo y lo utilizo acá con el pincel bastante fuminado para generar una sombra fuminada, así, en esta parte del cuello, ¿no es cierto? Y me voy a ir al bordecito este de acá y voy a achicar el pincel y le voy a pasar también acá un poco para ver cómo queda, así, suavemente, para que vean, porque acá no se nota mucho. Voy a hacer el pincel blanco y lo voy a pasar acá afuera para que vean cómo va quedando el trazo. ¿Ven? Así tienen que pasarlo, suavemente. Tomo de vuelta este color y ahora tomo el color base y lo paso también acá, así. Exacto. Bien. Ahí más o menos está la transición que yo quiero lograr. Por ejemplo, acá voy a tomar el color de la sombra y voy a pasarlo con el pincel muy grande, muy suave por toda esta parte para oscurecer un poco mi color base, en donde yo entiendo que la iluminación llega menos que en otros lados. Así, de ese modo. Bien, acá lo puedo oscurecer un poquitito más. Al pasarlo suave, no se oscurece demasiado. Bueno, ahora aquí voy a tomar este color y lo voy a aclarar un poquito y lo voy a saturar, es decir, voy a subir en diagonal por este cuadro. Ese atajo se logra con Shift, Alt y botón derecho. Y si no, pueden ir a la paleta de colores, apretando F6. Toman este color. Esperen que está muy chiquito esto. Toman el color este con Alt, haciendo clic. Y lo van a aclarar un poquito. Y lo pueden saturar un poquito también si quieren, para utilizarlo en este borde acá. Yo no voy a utilizar esta paleta de colores porque estoy acostumbrado a utilizar el atajo. Este atajo para mí es muy importante porque es más rápido.
pierda menos tiempo. Pero bueno, lo que hago es acá al borde darle un poquito de claridad. Tomo de vuelta este color, así, saturo acá, de este modo, y le voy logrando el fuminado que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Acá le voy a oscurecer un poquito toda esta parte. Tomo este color y le doy un poquito de claridad. Y esta parte puedo tomar este color que se generó ahí y pasarle bastante fuerte. Total, el color ya lo tengo logrado. Así más o menos. Y acá también le voy a pasar. Tomo este color, lo paso suave y tomo el color que se generó, lo tomo y le paso. Acá si quiero puedo pasarle bien acá en el borde con el pincel bastante duro para definir un poco la forma esta. Tomo este color y defino al revés, ¿cierto? Así. Y voy a tomar este color que se generó acá hoy y lo voy a utilizar acá. De este modo. Recordemos que acá tenemos como una sombra. Ahí está. Bien. Este color lo puedo llevar un poco más para acá, para darle volumen. Y a este le voy a dar un poco más de claridad en este lugar de acá. Así, suavemente. Voy a agrandar el pincel y le voy a pasar bastante por acá. Así. Y después voy a tomar este color y lo voy a llevar un poco más hacia los bordes. Fíjense cómo yo voy tomando los colores que se generan, porque de esa manera no erro tanto. Está bien. Acá esta claridad la vamos a llevar acá a la parte de arriba del ojo. Vamos a saturar un poquito acá esta zona. Voy a esconder los ajustes de pincel. Ahí. Vuelvo a tomar este color para volver a darle la forma, que es una forma más sesgada a este lugar. Fíjense cómo estoy haciendo todo con una sombra que es más colorida que oscura, ¿eh? Acá puedo darle un poquito de oscuridad, muy poco. Ahí está, en esa zona nomás. Y lo demás lo dejamos así. Acá tomo esta claridad y se la aplico acá, porque recordemos que tenemos esta luz proyectando, eh, digamos, la luz va a tocar los bordes de esta parte, por ejemplo, pero no va a ser una sombra que va a tapar toda la cara, sino va a tapar sobre el rango de sombra que le da la luz, que en este caso, eh, a mi manera de ver, por el estudio que yo hice de la cara antes de bocetarla, va a llegar hasta ahí nomás. Ahí, por ejemplo, tenemos un poco de luz, así. Acá saturamos un poco. Ahí. De ese modo. Bien, acá podemos tomar la claridad de esta y aplicársela acá. Pero a la vez hacer un poquito de sombra. Con respecto a la nariz, acá al tabique le voy a hacer un poco de sombra. Así.
para poder dar el brillo especular en este lugar. La punta de la nariz va a tener un poco de sombra también. Esta va a ser una nariz partida, así que... y bastante ancha. La voy a ensanchar un poquito, así. Acá le voy a tirar un poco de saturación. Y le voy a... acá en el borde le voy a dar más saturación todavía. Y esta forma de acá la vamos a dejar ahí. Ahí estamos, más o menos. La verdad que ya extrañaba mi canal. Tenía ganas de poder hacer algún tutorial, aunque sea cortito. Así vamos logrando, dándole saturación acá, ¿no es cierto? Y siempre que hacemos algo nos alejamos para ver si funciona, porque solamente alejándonos nos damos cuenta. Ahí, acá le voy a ensanchar un poquito el tabique. Y así de este modo. Ahí. Acá por ejemplo voy a oscurecer esta parte un poquito, pero con saturación, más que nada. Así. Esta parte me quedó media saturada y no queda bien. Ahí queda mejor. A esta penita le damos un poco. A este también muy poco. Y sí, acá le voy a dar un toquecito de oscuridad. Y acá también. Bueno, acá voy a corregir. Bueno, este lo dejamos así. Y del otro lado lo vamos a corregir. Lo vamos a hacer más alejado de la nariz. Con un poquito de claridad, porque acá sí le va a dar la claridad. Pero no demasiado, ¿cierto? Este lo voy a tirar por acá. Así. Vamos a ensanchar un poquito esto. Por ahora la dejamos así media saturada. No queda bien, todavía muy real que digamos, pero después lo vamos a modificar. Acá oscurecemos un poquito. Así. Así de ese modo. Acá esto lo vamos a aclarar apenas. Así. Y vamos a hacer un brillo más potente. En este lugar. Acá. Y sobre la nariz. Así. Uno finito ahí. Acá le vamos a hacer otro poquito de brillo. Y sobre el ojo. Así. Acá le hacemos otro poquito de brillo. No hay que exagerar con el brillo, ¿eh? Hay que darle lo justo y necesario. Hay que alejarse, mirar. Así. Si le damos demasiado brillo, después le damos demasiada sombra y queda todo medio sintético. Bueno, voy a retocar un poco acá esta zona del ojo. Vamos a hacer el ojo así medio rápido para no aburrirnos demasiado. Como se está riendo, esta parte del ojo cae sobre el ojo, ¿cierto? Y acá hace como una sombra.
Pues la aclaramos un poquito, así. Vamos a darle acá. Vamos a oscurecer el ojo. Y ahora lo vamos a aclarar un poco. De este modo. Vamos a hacer el iris. Siempre hay que alejarse para ver si estamos en lo correcto, ¿eh? No hay que trabajar a ciegas. Solamente alejándonos, después de hacer algún detalle, nos vamos a dar cuenta si estamos todavía en el camino correcto. Acá oscurecemos un poco el ojo. Ahí. Bien. Va quedando bastante. Acá la ceja, la pestaña por lo general hacemos así un poquito más oscura. Acá le damos apenas un toque de oscuridad. Acá con saturación le damos una sombra. Porque como se está riendo, se le hace como una bolsita en la parte de abajo, en el párpado de abajo. Acá vamos a separar esto un poco. Vamos a darle un poco de sombrita ahí y un poco de brillo acá para separar las partes de la cara y quede más real. Acá se produce una elevación, ¿no es cierto? Así. Y el brillo es interrumpido y continúa un poquito más arriba. Acá le podemos hacer una pequeña pata de gallo. Ahí, ponerle mucho cuidado. Así. Acá no va sombra, no va oscuridad. Vamos a mantenerlo con esa saturación nomás. Salvo que se haga como una bolsa muy marcada acá. Signos de la edad, ¿no es cierto? Podemos hacerle recién ahí una sombrita ahí. Pero fíjense que no estoy utilizando sombras oscuras. Bueno, esto de los detalles acá no me voy a poner a hacerlo porque voy a perder tiempo. Por ejemplo, la nariz hace sombra, ¿no es cierto?, sobre la cara. Pero es una parte que hace por lo general muy poca sombra, en el sentido de que siempre estamos recibiendo luz de todas partes en la cara. Y este caso no es la excepción. Ahí tenemos la boca, ya estamos haciendo el filo de la boca, así. Yo le voy a dibujar un poco la boca.
Vamos a hacerla un poco más, esta parte por la perspectiva, más tirada para abajo. Acá puedo llevar un poco más de sombra. Fíjense que no voy a exagerar demasiado con la sombra en la nariz, aunque sí le voy agregando. Después le saco un poco, ¿no es cierto? Acá la cara lleva un poco de sombra, en esta zona. Y a la vez la boca hace un poco de sombra sobre sí misma y sobre la cara. Bueno, yo ya voy terminando con esto. Lo que más quería demostrar era que en realidad lo que importa es eh, cómo se van graduando y van perdiendo oscuridad los colores, y eso ya genera un relieve. eh, Como un poquito de claridad nomás que le damos, ya nos está mostrando una diferencia, y produce un efecto de volumen. Acá, por ejemplo, le voy a sacar un poco esto y vamos a darle un poco de brillo en la pera para tratar de mostrar también, de probar esta teoría mía. Sí, la pera, por ejemplo, acá puede hacer bastante sombra sobre la cara. Y acá esta parte de la cara que ya está en sombras, digamos, toda esta zona, igual siempre recibe luz. Estamos recibiendo luz ambiental, y digamos que esta no es la excepción, porque puede ser una habitación muy oscura también, pero la idea es que nosotros podamos seguir mostrando detalle, porque si estamos haciendo una caricatura, tenemos que mostrar bastante detalle. Acá, por ejemplo, el borde de la boca se lo voy a eliminar así, y le voy a hacer un brillo acá en la boca. Con muy pocas variaciones de luz. Acá, por ejemplo, muy poca variación de luz. Ya genero volumen. No hay que exagerar con los contrastes, ¿no es cierto? Eso le da realismo. La saturación también en los bordes de las sombras le da un poco de translucidez a las cosas. Acá, por ejemplo, esos bordes, ahí. Hace que se vea un poco translúcido el material que usamos. En teoría es un material, pero en realidad es un dibujo nomás. Aún así, generar esa translucidez queda bueno. Y con la variedad, digamos, de matices, tratar de no exagerar al, al hecho de que quede todo medio como de plástico, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos pasa muy a menudo. Nos queda menos real lo que buscamos.
porque exageramos con las sombras y con los brillos. Bueno, yo no lo quiero hacer mucho más largo esto, así que incluso este lo voy a dejar preparado para explicar más a fondo después lo de los detalles en la piel, ¿no es cierto? Se le pueden dar detalles, incluso tener pinceles preparados para eso. Algunas variaciones como por ejemplo poros así, algunos poros, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Es interesante, digamos, utilizarlo también en negativo para hacer un brillo, por ejemplo. Tener la posibilidad, ¿cierto? Y tener varios pinceles para eso porque eh, siempre hay que tener una librería de materiales bastante copada para poder generar imperfecciones en la piel, por ejemplo. Así, ¿cierto? Pero bueno, no lo quiero hacer demasiado extenso esto. Quiero que tengamos la oportunidad de en otro tutorial seguir explayándonos un poco. Acá le hacemos un poco de textura. Así, con un pincel muy chiquito. No quedó bien eso. Bueno, gente, por ahora los dejo. Y gracias por visitar mi canal de nuevo y ver este tutorial. Seguramente volveré con otro. Un abrazo.